Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El tema que toca para esta sesión, pues como pueden ver ahí, es la cartografía de riesgos y la georreferenciación en seguridad y salud en el trabajo, que en este caso son dos herramientas súper importantes también para abarcar dentro de seguridad ocupacional. Bien, vamos a iniciar aquí con una pregunta clave, que es la cartografía de riesgos, ¿no? Aquí básicamente, esta cartografía de riesgos, como ya lo he mencionado, es esa herramienta, pero visual muy poderosa que se usa también en seguridad y salud en el trabajo. Con el objetivo aquí de poder identificar y clasificar gráficamente lo que son los peligros dentro, ¿no? de un espacio físico determinado, ya sea una planta de producción, un almacén, un edificio de oficinas o una obra de construcción. ¿Y por qué decimos que pues es muy poderoso, es importante? Porque aquí nos permite ver de manera más clara y rápida dónde están los riesgos, ¿no? Y qué nivel de peligro representan cada uno de ellos. Y a través justamente del uso de este tipo de cartografía y el uso de colores, de los símbolos y mapas, podemos mostrar si una zona es de riesgo bajo, es de riesgo medio o de riesgo alto. Por ejemplo, ¿no? En un mapa de riesgos que muchos de ustedes conocen, una zona roja podría indicar presencia de sustancias químicas peligrosas, mientras que una zona amarilla podría reflejar un área con riesgos ergonómicos, en este caso moderados, riesgos eléctricos. Además, pues esta herramienta que es la cartografía, aquí se construye en base a una información real, recogida esta a través de inspecciones observadas, también las entrevistas con los trabajadores y los registros de los incidentes previamente ya analizados. Entonces, si queremos prevenir accidentes, enfermedades ocupacionales, aquí la cartografía justamente ofrece esa visión para poder anticiparnos ante los peligros. Es como tener, ¿no? un mapa de riesgos, pero en este caso pues nos ayuda a encontrar los riesgos antes de que se conviertan en un problema real. Bien, tenemos aquí la cartografía de riesgos y el mapa de riesgos, ¿no? Que pues en términos generales ambos conceptos están relacionados y muchas veces se usan como sinónimos en el lenguaje pues de seguridad ocupacional. Sin embargo, hay una pequeña diferencia técnica y de alcance en estas dos herramientas, ¿no? Que pues son importantes aquí comprender, especialmente si se va a utilizar cada uno de ellos. Estamos observando ahí una tabla en donde en la primera columna tenemos a la cartografía de riesgos, que como ya lo hemos mencionado, es un término pues más amplio, ¿no? Implica todo el proceso, ya sea desde la identificación de los peligros, también el análisis de los riesgos y el trabajo ya en campo. Es como decir, ¿no? Que pues estamos haciendo ahí parte de una planificación para recién plasmarlo en un mapa. En cambio, ahí en el mapa de riesgos ya es solo, digamos, ese resultado gráfico, es decir, no es ese plano final que ya muestra las zonas peligrosas usando lo que son los colores, también los símbolos o iconos representativos que indiquen qué tipo de riesgos está dentro de ese ámbito laboral. Bien, entonces ahí básicamente es ello, ¿no? La cartografía de riesgos se podría decir que es el proceso y el mapa pues es el producto final de esa cartografía. Muy bien, ahora vamos a entender aquí otro concepto clave que acompaña a la cartografía de riesgos y es la georreferenciación. Y en términos simples, pues esa georreferenciación es el proceso de poder ubicar algo con precisión en el espacio real, ¿no? Utilizando coordenadas geográficas como lo son la latitud o la longitud. Es como, por ejemplo, ¿no? Cuando usamos el Google Maps para poder encontrar en este caso una dirección exacta. Entonces, básicamente, podríamos entenderlo claro con ese ejemplo. Y si lo llevamos al ámbito y al contexto de seguridad y salud en el trabajo, significa que también podemos ubicar con exactitud esos riesgos, también los accidentes o las zonas que sean críticas dentro del ámbito laboral. Además, pues esta técnica no se limita
solo a grandes empresas o con alta tecnología. Hoy en día, pues ya con un simple celular con GPS, podemos también levantar estos datos, luego pasarlos a un mapa digital, ¿no? Usando herramientas gratuitas. Entonces, ¿por qué es importante esta herramienta para seguridad? Porque nos da precisión y contexto, pues, y esto va a marcar la diferencia entre lo que es prevenir un accidente o lamentarlo, ¿no? Por no haber tomado herramientas que verdaderamente sirvan para la identificación de los peligros. Y si ya pues sabemos dónde se encuentran esos riesgos, esos peligros, podemos señalizarlos mejor y capacitar mejor también al trabajador. Muy bien, ahora que ya entendemos qué es la cartografía de riesgos y también qué es la georreferenciación, tenemos aquí otro punto fundamental. ¿Cuál es esa importancia de ambas herramientas en seguridad y salud en el trabajo? Tenemos ahí algunos datos destacables. En primer lugar, porque pues ambas permiten ver lo que normalmente no se ve con claridad, ¿no? Muchas veces los riesgos están ahí, pero pues como no están señalados y ni tampoco mapeados, pasan a veces desapercibidos hasta que pues ocurre un accidente fatal. Y con un buen, digamos, mapas de riesgos y puntos de georreferenciación, los peligros ya se vuelven visibles, ¿no? Comprensibles y también accionables. En segundo lugar, como pueden ver ahí, estas herramientas también nos ayudan a poder planificar mejor esas acciones preventivas que se vayan a tomar. Por ejemplo, si notamos que varias zonas de una planta tienen riesgo eléctrico alto, entonces podemos priorizar esas áreas para poder realizar las capacitaciones a los trabajadores, también para realizar el mantenimiento a las maquinarias o indicar esa señalización adecuada. Además, cuando ocurre una emergencia, como un incendio o una fuga química, saber exactamente dónde están los riesgos y cómo está distribuido el lugar, entonces también va a permitir actuar con mayor rapidez. De ahí esa importancia de poder aplicar estas herramientas, ya que pues va a ayudar a evacuar al personal de forma más segura, también acceder a zonas críticas y proteger a los trabajadores de una mejor manera. Y la georreferenciación, en este caso, pues ya se convierte en ese aliado clave para salvar vidas. Otro punto muy importante es que estas herramientas permiten también llevar un seguimiento continuo. Aquí los riesgos, como sabemos, pues siempre cambian, ¿no? Se incorporan, digamos, nuevas máquinas y los riesgos nuevos también aparecen asociados justamente a esas nuevas máquinas. También cambia el proceso, se reubican las áreas, por eso al tener aquí un sistema georreferenciado es más fácil actualizar la información de una mejor manera. Y finalmente hay algo muy valioso que cuando compartimos estos mapas con los trabajadores, cuando los hacemos partícipes activos también de la elaboración de estos mapas, estamos fortaleciendo esa cultura preventiva, ¿no? Y el personal aquí, el trabajador, empieza a reconocer los riesgos en su entorno laboral, también se involucra activamente en las soluciones. Bien, ahora vamos aquí a ver cómo se aplican estas herramientas, tanto la cartografía de riesgos y la georreferenciación, en distintos sectores, ¿no? Es importante aquí ver cuál es esa teoría con ejemplos concretos para poder entender y poder visualizar todo esta herramienta. Bien, comenzando por el sector industrial, como pueden visualizar ahí en la tabla, que es uno de los, digamos, sectores más considerados como alto riesgo, entonces aquí es importante aplicar los mapas, ¿no? Ahí en esos sectores se pueden usar lo que es la cartografía justamente para poder identificar cuáles son esas zonas de alto riesgo, ¿no? Como los riesgos eléctricos, áreas con maquinarias en movimiento o puntos desde el nivel de ruido que supera lo permitido según la ley, que como sabemos pues es 85 decibeles. Y estos mapas pues no solo van a permitir colocar esa señalización preventiva, sino también ya va a ayudar a poder planificar esos mantenimientos y definir las rutas de evacuación mediante la georreferenciación, ¿no? Ahora, en el sector minero, tanto en minería superficial como en la minería, ¿no? Subterránea, aquí el uso de la georreferenciación
es casi, digamos, obligatorio. ¿Por qué? Porque pues esos trabajos cambian constantemente, ¿no? Y con coordenadas exactas se puede ubicar también las zonas inestables, ubicar las entradas a los túneles, los riesgos geomecánicos, otros puntos donde pues se van a reportar estas actividades peligrosas. Y aquí los mapas, ¿no? Van a ayudar a poder proteger también la vida en un entorno donde pues el margen de error es mínimo. Ahora pasando ahora pues al sector logístico, aquí en almacenes grandes o centros de distribución, también se pueden aplicar estos mapas para poder definir las rutas seguras de tránsito. Rutas seguras de los montacargas que son muy comunes usadas ahí en el almacén. También identificar cuáles son esos puntos ciegos. Porque al utilizarse, ¿no? Las maquinarias tienden a tener también puntos ciegos o zonas con alta rotación de carga. Y pues si sumamos aquí la georreferenciación, incluso podríamos rastrear también el tiempo real de los incidentes o bloqueos dentro del almacén. Pasando por la construcción, otra actividad de alto riesgo, la cartografía se convierte ya en esa herramienta clave para definir son esas zonas donde hay riesgos de caída, también los puntos donde se realizan trabajos en altura o donde pueden caer objetos desde una altura considerable. También podemos marcar aquí esas áreas, digamos, restringidas y actualizar el mapa conforme avanza el proyecto. Y esto pues va a evitar también, ¿no? Que los trabajadores pues terminen afectados mediante estos accidentes o enfermedades ocupacionales. Finalmente, en el sector agroindustrial se puede aplicar también esta herramienta para poder ubicar las zonas con mayor exposición al calor, ¿no? Al usarse los químicos, las maquinarias o otros elementos que son fundamentales para ese sector. Y en zonas, digamos, más grandes, aquí la georreferenciación permite también controlar mejor esos sectores con una mayor eficiencia. Y como vemos, pues estas herramientas va a permitir, ¿no? Justamente identificar cuáles son esos riesgos, esos peligros que están presentes en el ámbito laboral. Y lo más importante, van a permitir pues tomar decisiones preventivas mucho más precisas y focalizadas para cada riesgo. Muy bien, tenemos aquí los fundamentos de la cartografía de riesgos, ¿no? Es decir, esas bases que le dan sentido y la utilidad a esta herramienta dentro de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. En primer lugar, recordando lo que ya hemos mencionado, la cartografía de riesgos se define como una herramienta que nos permite representar, en este caso, de manera gráfica y estructurada, todos esos peligros existentes dentro de un área determinada. Puede tratarse de una planta industrial, un almacén logístico, una obra de construcción o incluso también pues una oficina administrativa. ¿Y para qué sirve? Pues sirve para aquí principalmente ayudarnos a ver los riesgos de forma visual, ¿no? Es decir, más allá de los documentos escritos o las matrices, también esta herramienta nos permite ubicar espacialmente los peligros, entender dónde están, qué nivel de riesgo representan y qué medidas se podrían tomar. Y entre sus principales objetivos encontramos ahí, ¿no? Primero, identificar los peligros existentes en cada zona del centro de trabajo, también pues clasificarlos por tipo de riesgo, que como sabemos existen varios riesgos, como el riesgo físico, el riesgo químico, el riesgo disergonómico, también el riesgo mecánico, el riesgo biológico. Entonces justamente es para ello, ¿no? Y tercero, también representar estos riesgos en un plano, utilizando, ¿no? símbolos y colores para que pues cualquier persona, cualquier trabajador, ya sea trabajador directo o personas externas a la empresa, puedan comprender ese mapa. Ahora, ¿qué elementos debe tener una cartografía de riesgos? Primero, como pueden observar ahí, dentro de estos elementos claves está, ¿no? Un plano base del área, que es la representación gráfica del espacio físico que se desea evaluar. Puede ser un croquis, también un plano
de la organización, un dibujo técnico, incluso también pues una imagen satelital. Dentro de los elementos también están los peligros identificados, que aquí pues cada peligro debe de estar señalado en el plan, también indicando el tipo de riesgo y su ubicación exacta. Aquí usamos lo que son los símbolos o iconos que permitan reconocerlos fácilmente. Tenemos ahí también los niveles de riesgo, ya sean pues el riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto, que generalmente se utilizan colores aquí como el verde, el amarillo o el rojo, ¿no? Que pues representan justamente esos niveles de riesgo. También está ahí la leyenda y simbología. Así pues cualquier persona va a poder interpretar correctamente el mapa, ¿no? Incluso si es que no ha participado en su elaboración. Finalmente tenemos ahí la fecha de actualización, la fecha de elaboración, que esto es importante porque los riesgos pueden cambiar, ¿no? Como ya lo hemos mencionado. Y un mapa desactualizado aquí pues puede generar problemas mucho más peligrosos para el trabajador. Entonces, más allá de ser solo un mapa, un dibujo, un plano, aquí la cartografía de riesgos, esa herramienta que refleja la realidad del entorno laboral, que va a permitir analizar, que va a permitir comunicar y prevenir los accidentes. Bien, entonces, como hemos hablado, parte de la cartografía como producto final, digamos, tenemos aquí el mapa de riesgos, que es ese plano de las condiciones de trabajo que pueden emplear diversas técnicas para poder identificar y localizar los problemas. Y obviamente también, ¿no? Las acciones de protección para la salud. La finalidad de estos mapas de riesgos es poder mejorar aquí las condiciones de trabajo. Tenemos la utilidad de estos mapas, por ejemplo, ¿no? Facilita el análisis de las condiciones de trabajo, como ya lo hemos mencionado, también parte de la cartografía. Aquí la valoración de la exposición de los trabajadores a los riesgos también se da. Este mapa nos indica la incidencia de la exposición de los trabajadores. También permite mejorar las acciones de control de riesgos, ¿no? Al ver ya de una mejor manera los riesgos que están presentes dentro de una área, dentro de un proceso, entonces aquí va a permitir justamente adecuar las mejoras continuas para ese tipo de riesgo. También el apoyo a las acciones de vigilancia de riesgo y entonces pues esta básicamente sería la utilidad de los mapas. ¿Cómo se elabora un mapa de riesgo? Primero debemos de tener en cuenta algunos pasos, ¿no? Elaborar un plano sencillo de la empresa, se ubique los puestos de trabajo, también las maquinarias o equipos existentes que son representativos y son considerados eh, de alto riesgo. Ahora, el siguiente paso sería ubicar en el plano los puntos de peligro y asignar la simbología acorde al riesgo que presenta, ¿no? Por ejemplo, si eh, son trabajos de electricidad, entonces tendría que tener su simbología, ¿no? En este caso, de advertencia de riesgo eléctrico. Y finalmente tenemos aquí asignar los símbolos para poder tomar las medidas de protección a utilizarse. Para simbolizar esos mapas de riesgo, la mayoría de las empresas pues, se basan en la norma técnica peruana, que es la 399, y en ella pues eh, de cierta manera indica algunos requerimientos, ¿no? Como la simbología, también cómo es la manera de poder realizarse estos mapas de riesgo. Bien, tenemos aquí los colores empleados en los mapas de riesgo. Por ejemplo, ¿no? El color rojo, como sabemos, significa esa prohibición, también el material de prevención y de lucha contra incendios. Ahora, si es azul, ya indica que es una obligación. En cambio, si es amarillo, sería, ¿no? Riesgo de peligro, riesgo eléctrico, riesgo ergonómico y los demás riesgos. Y el verde simboliza información de emergencia, ¿no? Como las salidas, el ingreso, también las rutas de evacuación, las zonas seguras.
Tenemos aquí la forma geométrica y el significado general de cada una de ellas. Este círculo con diagonal, como podemos observar en la primera fila, significa esa prohibición, ¿no? El color pues es rojo, el color de contraste es blanco y aquí el color del pictograma es negro. Ejemplo de uso, pues estamos ahí utilizando el prohibido fumar, también prohibido hacer fuego o prohibido el paso de peatones. Pasando ahora a un círculo de color azul, indica una obligación, ¿no? El color entonces es azul, el color de contraste blanco y el color del pictograma también es blanco. Aquí pues es común las señaléticas de uso de protección ocular, el uso de casco, el uso de mascarilla, el uso de los EPPs en general, que son parte ya de obligación para los trabajadores. Y finalmente ahí el triángulo que representa la advertencia con un color de seguridad amarillo, el color de contraste, como podemos observar aquí, pues es negro, y también el color del pictograma. Ejemplo de uso, pues ahí están el riesgo eléctrico, el riesgo de muerte o riesgo al ácido, ¿no? O riesgo de quemaduras o exposición ergonómicas. Tenemos aquí un ejemplo de mapa de riesgos de una empresa que es una lavandería industrial. Como pueden observar en esta parte, tenemos el plano en donde se ha ubicado todos los riesgos, también las obligaciones y qué es lo que está prohibido, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la parte superior derecha tenemos el pictograma de prohibición que nos indica, ¿no? Prohibido fumar. También tenemos las señaléticas de obligación, que son aquí pues el uso obligatorio de las botas, el uso obligatorio de las orejeras, protección auditiva, el uso de la ropa de laboratorio, el uso de gafas, el uso de mascarillas o respiradores, ¿no? Que aquí pues en la leyenda está especificando cada uno de ellos para poder comprender mejor. En sí hay varios tipos de mapas de riesgo que en este caso pues podemos observar tres, ¿no? El primero es el mapa de calor, que este tipo de mapa pues utiliza colores cálidos y fríos para poder representar la concentración o la intensidad de los riesgos. Aquí cuanto más rojo o más oscuro sea un área, pues mayor es el nivel de riesgo o mayor la frecuencia de incidentes en la zona. Por ejemplo, si en una planta industrial se ha reportado múltiples incidentes por caídas en un pasillo, ¿no? Este sector entonces debe de aparecer con color intenso, ¿no? El rojo podría ser. Y en el mapa de calor dentro de ello. En cambio, otras zonas con menor actividad o menos riesgos se podrían colocar colores como el verde o el azul. Entonces aquí este tipo de mapas pues va a ser útil para hacer ese análisis visual de una mejor manera y más rápida de las zonas críticas y también priorizar esas acciones preventivas. Además, pues también facilita que cualquier trabajador, incluso pues sin formación técnica, entienda dónde debe de tener más precaución. Tenemos también los mapas por tipo de riesgo, que es las más comunes, y lo que aquí se hace es clasificar los peligros según la naturaleza o categoría y representarlos, ¿no? Con símbolos o colores específicos, por ejemplo, un icono de calavera para los riesgos químicos, ¿no? O una chispa para los riesgos eléctricos, un martillo para riesgo mecánico o una persona sentada para riesgo ergonómico. Entonces, esto permite no solo saber dónde está el peligro, sino también pues ver qué tipo de peligro es, ¿no? Y qué medidas específicas se deben de aplicar en ese entorno. Finalmente tenemos ahí el mapa de incidentes o accidentes históricos, que este mapa pues también es muy utilizado en muchas organizaciones porque pues muestra la ubicación de los eventos que ya ocurrieron, ¿no? Es decir, registra en qué lugares se ha presentado accidentes, cuántas veces y qué tipo de peligro, qué tipo de accidente se ha registrado en esa área.
¿no? Incluso se pueden ser aquí o usar diferentes símbolos o colores según si fue un incidente leve, un accidente con días perdidos o un cuasi accidente, que es el casi accidente, o incluso también, ¿no? Los accidentes mortales. Bien, entonces este tipo de mapa tiene dos grandes beneficios. Primero, nos permite analizar esos patrones repetitivos. Por ejemplo, siempre ocurren golpes en una misma esquina del almacén o siempre ocurre caída del mismo nivel en una cierta área. Entonces, aquí justamente eso nos ayuda, ¿no? También a enfocar nuestro esfuerzo preventivo en áreas donde pues es más peligroso, ya que si algo ocurrió antes puede volver a pasar si es que no se actúa con rapidez. Vamos a ver ahora aquí los diferentes mapas. Básicamente aquí tenemos, ¿no? Los mapas de calor que, como hemos visto, aquí el color rojo representaría los peligros que son más graves y el color verde pues lo que son de menos intensidad. Ubicando aquí en un plano de una empresa, podríamos considerar, digamos, en la zona de carga y descarga de aceites o el molino, pues aquí como área de riesgo, ¿no? De color rojo. Aquí, por ejemplo, en las oficinas y tienda podría ser de color verde, ya que pues indica, en este caso, riesgos leves, peligros leves. Y en la planta o almacén envasadora se podría considerar pues algo que, un riesgo medio, ¿no? Que pues se podría representar con un color amarillo. Entonces básicamente es ello, ¿no? Identificar y focalizar cuáles son esos focos donde hay un mayor riesgo a diferencia de otros equipos, de otras maquinarias. Bien, tenemos aquí el mapa por tipo de riesgo. En sí tenemos el mapa en donde nos indica riesgo eléctrico, también el peligro, riesgo caída de objetos, el peligro de paso de camiones, ¿no? Entonces aquí en este mapa, en este plano, todo ello está identificado. También tenemos los mapas de incidentes históricos que, como hemos visto, pues nos señalan, ¿no? Dónde es el área de trabajo donde más accidentes, digamos, ha ocurrido. Podríamos indicar aquí que el color morado, pues, es la mayor cantidad de, digamos, de caída al mismo nivel. El círculo de color verde podría ser caída a distinto nivel, o el color rojo, atrapamiento por una máquina, o la sala de descanso, en este caso, pues, riesgo ergonómico, en administrativo también, ¿no? Riesgo ergonómico. Entonces, cada uno de estos colores representa un tipo de accidente, de incidente. Y en la leyenda, pues, se tiene que especificar ello. Otro mapa que no hemos hablado, pues es el mapa de ruta de evacuación, que también es importante, y en ella, pues justamente en el mismo plano, se indican, ¿no? Cuál es esa ruta que se deba de seguir en caso de emergencias. Por ejemplo, aquí en el mapa estamos indicando de color verde la flecha para la ruta de los trabajadores, ¿no? Y en este caso tenemos también otra flecha de color rojo que indica que esta ruta específicamente tiene que ser para personas discapacitadas. Y aquí tenemos, ¿no? Otro recorrido secundario que está representado pues con flechas color celeste. Y de esta manera pues también se puede hacer uso de los mapas de rutas de evacuaciones en caso de emergencia. Bien, ahora vamos a pasar aquí a los fundamentos de la georreferenciación, que pues es simplemente ese proceso de poder ubicar algo con exactitud en un espacio real, ¿no? Utilizando lo que son las coordenadas geográficas, y también estas coordenadas son como una dirección única que nos va a decir dónde está exactamente un peligro, un accidente, una inspección o incluso más de una zona segura.
Es como cuando usamos el famoso Google Maps, ¿no? Para buscar una calle o buscar un lugar. Entonces aquí en seguridad lo que buscaríamos no es una calle, no es un lugar, sino buscar un punto crítico donde representa un peligro mayor para los trabajadores. Y gracias aquí a la georreferenciación podemos vincular también toda la información que pues tengamos sobre los riesgos con su ubicación precisa, lo cual pues hace mucho más eficaz la prevención, la respuesta y la planificación previa. Para que la georreferenciación funcione, aquí necesitamos un lenguaje común, ¿no? Que son las coordenadas geográficas. Y estas coordenadas geográficas se representan, se expresan en dos formas. La más común es la latitud y longitud, que pues es el sistema que usamos todos los días, ¿no? También existe otro sistema muy utilizado en ingeniería y planificación, que es el sistema ahí como pueden observar, el UTM, que pues en lugar de grados ya se usan metros. Y es más detallado y se usa pues mucho en los planos técnicos. Y ambos sistemas, ya sea en este caso tienen ese mismo objetivo, ¿no? Decirnos con exactitud dónde está cada cosa, dónde está ese peligro inminente que representa un riesgo para el trabajador, ¿no? Ya sea un tanque con sustancias inflamables, una zona donde ya ocurrió un accidente. Y si sabemos ya su ubicación precisa, podríamos actuar con más rapidez y de una mejor manera. ¿Por qué es valiosa la georreferenciación en seguridad y salud en el trabajo? Pues porque lo que no está ubicado no se controla, ¿no? No basta solo con saber qué riesgo eléctrico hay o qué accidentes hubo, sino que necesitamos saber también dónde ha ocurrido exactamente. Y cuando ya una empresa georreferencia sus peligros, puede priorizar en este caso las acciones preventivas por cada zona, también diseñar las rutas de evacuación más seguras, ubicar rápidamente los equipos con extintores, duchas de emergencias o botiquines y sobre todo también pues actuar con rapidez ante cualquier incidente. Además, cuando todo está ya georreferenciado, se actualiza el mapa de riesgos, ¿no? Mucho más sencillo y mucho más dinámico. Ya se vuelve pues una herramienta muy importante. Para aplicar la georreferenciación, hoy contamos pues con una variedad de herramientas al alcance, tanto para grandes industrias como también pues para pequeñas empresas, ¿no? El primero que pueden observar ahí es el GPS de campo, que estos dispositivos son portátiles y permiten capturar las coordenadas con precisión, ¿no? Se usan en inspecciones o levantamientos de terreno. Tenemos también los drones, que son ideales para poder supervisar las zonas peligrosas o inaccesibles, por ejemplo, los techos, las zonas confinadas o los terrenos mineros. Tenemos ahí también dentro de ello las aplicaciones móviles como el Google Earth, el Color, ¿no? Que permiten marcar ubicaciones desde el celular, también tomar fotografías y hasta levantar datos en tiempo real. Y finalmente tenemos ahí el software de sistemas de información geográfica, que son herramientas avanzadas que permiten también analizar, comparar los datos históricos y crear mapas profesionales. De ahí entonces sería estas parte de estas herramientas tecnológicas. Ahora, tenemos aquí otra parte, que es el proceso para elaborar un mapa de riesgos georreferenciados. Dentro de los pasos, el primero, pues es la recolección de los datos en campo, ¿no? Aquí se analiza una inspección exhaustiva del área de trabajo. También vamos a usar una lista de verificación, entrevistas con los trabajadores para ver a qué riesgo está expuesto. También las observaciones directas y si contamos con tecnologías, se puede utilizar, ¿no? Como hemos mencionado, el GPS o aplicaciones móviles para marcar los puntos peligrosos. El segundo paso es la identificación y evaluación de peligros. Una vez ya con los datos recogidos en el paso uno, aquí ahora pasamos a identificar qué peligros existen, ¿no?
¿Existe riesgo físico? ¿Existe riesgo químico? ¿Qué riesgo existe? Y luego ya se realiza una evaluación preliminar de su nivel de riesgo usando, por ejemplo, una matriz IPER-C. Pasando a la fase 3, que es el diseño del plano base, ahí ya se necesita lo que es el plano, el croquis del área, ¿no? Puede ser un plano arquitectónico o un dibujo a escala, incluso pues una imagen satelital si es que el terreno es amplio, ¿no? Entonces, este va a ser ese lienzo sobre el cual se va a plasmar todos los riesgos. El paso 4 es la representación gráfica con simbología. En este plano que ya tengamos como base, se van a representar los peligros usando lo que son los símbolos e iconos. Y se van a colocar también según el nivel de riesgo. Podría ser el color rojo para el riesgo alto, el amarillo para el riesgo medio, como hemos ido mencionando, y verde para el riesgo bajo. Y también pues se puede considerar dentro de ello las rutas de evacuaciones, las zonas seguras, las salidas de emergencia. El paso 5 es la asignación de las coordenadas, que es la georreferenciación, que este paso ya es en donde ubicamos cada punto de peligro usado, usando en este caso pues las coordenadas exactas. Si usamos un GPS, podemos tomar directamente la ubicación del lugar en campo, pero si usamos ya una imagen satelital o utilizamos un software especializado, podemos ubicar el punto directamente sobre el mapa digital. El paso 6 es la elaboración y validación del mapa, ya con todos los datos previamente establecidos, ya se construye el mapa final, ¿no? Puede ser de manera física en un papel, como también pues en el PowerPoint de manera digital o utilizando otras herramientas o software especializados para realizar mapas. Y lo importante es que se revise y valide con el equipo de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y con los propios trabajadores para poder confirmar que la información que está dentro de ello pues es la correcta. Y esta validación también tiene que ser participativa, ¿no? Y permitir que el personal sea parte activa en la elaboración y en la validación de estos mapas. Y finalmente, el paso número 7 es la actualización periódica, que es muy importante entender aquí que un mapa de riesgos no es, no solo se debe de realizar una vez, ¿no? Sino que pues debe de actualizarse cada vez que cambian los procesos, cada vez que el personal o las condiciones de trabajo también cambien o si se van a incorporar nuevas tecnologías. Y pues también se debe de actualizar cuando surja algún accidente o enfermedad ocupacional o también cuando hay inspecciones o simulacros que permitan ver la deficiencia, ¿no? de este tipo de mapas. Tenemos aquí algunos software y herramientas útiles para ello. Para crear mapas, pues está el AutoCAD, la herramienta software más destacado. También para, en este caso, dispositivos móviles, tenemos el Map o aplicaciones con GPS para Android. Y la integración con seguridad, pues aquí mapas interactivos para evacuación, mapas de calor de accidentes, también las inspecciones digitales con geolocalización. ¿Cómo se lee estos mapas de riesgo? Aquí lo primero que hacemos es leer la leyenda, ¿no? Esta nos va a indicar qué significan los colores y los símbolos que van a aparecer en ese mapa. Generalmente, pues tenemos un código de colores que es el verde para bajo riesgo, como ya lo hemos ido mencionando, también el amarillo para el riesgo medio y el color rojo para el riesgo alto. Y aquí una simbología clara puede ser y haber iconos para peligro eléctrico, iconos para riesgos químicos y caída de altura, ¿no? Entre los demás riesgos. Luego ya recogemos visualmente el plano ubicado estas en zonas críticas y vemos áreas con muchos símbolos rojos o de múltiples tipos. Ya sabemos que ahí se centran los peligros que requieren esa acción urgente. Ahora tenemos ahí también el análisis espacial, que es la concentración de los peligros. Aquí entra un concepto muy útil que es el análisis espacial. Significa que no solo vamos a mirar los riesgos de forma
individual, ¿no? De forma distinta. Aquí vamos a ver cómo se agrupan en el espacio este tipo de riesgos. Por ejemplo, si en un almacén se detecta que un solo pasillo está registrado ahí, entonces es probable que hay riesgo de atropello por montacargas, ¿no? Mala iluminación, piso resbaloso y material químico mal almacenado. Y ese pasillo pues no solo tiene muchos peligros, sino también ya se convierte en una zona de alto riesgo que puede originar múltiples accidentes. La toma de decisiones con base en el mapa, entonces una vez que el mapa ya esté leído, esté analizado, se va a convertir en esa herramienta de gestión. Y algunas decisiones concretas que se pueden tomar es cambiar o reorganizar las rutas internas, ¿no? Si hay rutas por donde pasa maquinaria y personas al mismo tiempo, entonces el mapa tiene que mostrar ello, poder separar esas vías o señalizarlas mejor. También reubicar los materiales peligrosos. Aquí, pues, si hay productos químicos en áreas muy transitadas por los trabajadores, se podría mover a un espacio, pues, mucho más seguro y ventilado. También planificar los simulacros o las inspecciones más precisas. Y si es que el mapa muestra que en una zona hay alto riesgo eléctrico o caídas y calor excesivo, se puede planificar un simulacro específico para cada área, ¿no? En base a ese mapa. Y en cuanto a las capacitaciones también por zona, en este caso va a permitir también, ¿no? Capacitar a todos los trabajadores por igual y también capacitar específicamente a aquel trabajador que está expuesto a un riesgo determinado. Ahora que ya conocemos cómo funciona la cartografía de riesgos georreferenciadas, es importante cerrar ello reconociendo tanto sus fortalezas como sus limitaciones. Comenzando por las ventajas, que son evidentes y muy útiles para las organizaciones. Primero está esta herramienta que sirve y permite visualizar los riesgos de manera mucho más clara, ¿no? Y a diferencia de una tabla o una lista, un mapa muestra cómo un simple plano puede mostrar lo que es los peligros y qué tan graves son, ¿no? Y esto facilita también la comprensión, incluso para personas que no tienen formación técnica en elaboración de mapas. Segundo, gracias a esa visualización, la toma de decisiones se vuelve más informada y estratégica, ¿no? También lo mencionamos ello. Y tercero, pues nos permite pasar por una prevención reactiva, una prevención proactiva. Es decir, no anticiparnos a los accidentes antes de que estos ocurran. Simplemente analizando aquí los puntos críticos que se visualizan en el mapa y actuando en conciencia. Pero también debemos ser realistas y reconocer que hay algunas limitaciones. Por ejemplo, implementar una cartografía georreferenciada requiere cierto nivel de capacitación técnica, ¿no? Sobre todo si es que se van a usar nuevos sistemas, tecnologías como el GPS o software especializados en ello. No basta solo con tener esas herramientas digitales, esas tecnologías, sino hay que saber cómo utilizarlas correctamente. Además, también existe una dependencia tecnológica, como lo muestra ahí, ¿no? Necesitamos de GPS, computadoras, internet o incluso también drones si queremos llegar a un nivel más avanzado. Y por último, hay que tener en cuenta que el mapa no puede quedarse ahí, sino tiene que ser actualizado con frecuencia, ¿no? También procesar los cambios, en este caso porque los peligros tienden a cambiar. Por eso el compromiso aquí con la actualización constante debe de ser parte ya de esa cultura preventiva. Bien, entonces ahí la cartografía georreferenciada es esa herramienta valiosa, pero para que funcione bien debe de aplicarse con conocimiento, ¿no? Por parte de los trabajadores, también con los recursos y sobre todo con esa voluntad de poder mantenerla útil todos los días, en todo el tiempo. Bien, tenemos aquí los indicadores asociados a estos mapas, estas herramientas, que va a ser importante, ¿no?
En este caso, hacerles ese seguimiento y para eso usamos los indicadores que van a mostrar si es que lo que se está aplicando, se está haciendo, realmente esté generando impacto positivo. Dentro de ellos tenemos ahí 4 indicadores principales. Primero, el porcentaje de las zonas críticas mapeadas. Y este indicador nos va a decir cuántas de las áreas de alto riesgo de la empresa ya han sido identificadas y graficadas en ese mapa. Si solo tenemos el 30% mapeado, entonces ya sabemos que todavía hay una gran parte del plano del terreno laboral que pues sigue sin esa prevención clara. Segundo, tenemos ahí la frecuencia de actualización de los mapas, que este dato va a reflejar si es que estamos manteniendo de una mejor manera, estamos manteniendo actualizada ese sistema preventivo. Tercero, el número de inspecciones que ya estén georreferenciadas, ¿no? Este indicador mide cuánto estamos integrando la tecnología en esas actividades diarias. Y por último, un indicador muy valioso en situaciones críticas es el tiempo de respuesta en emergencias con apoyo de mapas, ¿no? Aquí medimos cuánto tiempo nos va a tomar evacuar, invertir o asistir cuando usamos el mapa como herramienta libre. Si ese tiempo pues disminuye a lo largo de todo el tiempo planificado, entonces significa que el personal está comprometido en mejorar su entorno, respondiendo pues con una mayor eficacia. Bien, entonces ahí estos indicadores nos están dando esas señales claras sobre qué tan útil está haciendo la cartografía, la georreferenciación y también pues estos mapas en gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y lo más importante, que va a permitir justificar esos recursos, presentar los avances ante la alta dirección y sobre todo también seguir mejorando con base en datos. Bien, entonces ahora vamos a visualizar un video en donde vamos a ver esa importancia y cómo es que se realizan, ¿no? Los mapas de riesgo, que como hemos visto es parte de un producto final de la cartografía. En este video te voy a enseñar 5 pasos para crear un mapa de riesgos en tu organización. ¿Qué es lo primero que necesitas saber? Que un mapa de riesgos o matriz de riesgos es una herramienta que se utiliza para identificar y cuantificar tanto la probabilidad de ocurrencia de los riesgos como el impacto que estos pueden tener en una organización. Este mapa utiliza diferentes fuentes de información y además considera factores internos y factores externos de riesgos. ¿Y para qué sirve un mapa de riesgos? Además de que un mapa de riesgos nos permite ver de una manera gráfica los diferentes riesgos a los que una organización está expuesta, también nos permite hacerle seguimiento y de esta forma poder tomar decisiones a través de controles que nos ayuden a mitigarlos. Por eso, un mapa de riesgos es una de las decisiones más importantes que debe tener una organización. Y para ello, en este video te voy a contar cuáles son esos 5 pasos fundamentales que debes tener en cuenta a la hora de crearlo. Comencemos con los 5 pasos para construir un mapa de riesgos. Primero, nombrar un comité de riesgos. Identificar los eventos de riesgo a los que la empresa está expuesta debe ser un compromiso de la alta dirección. Por eso es importante que ésta nombre un comité de riesgos con personas capacitadas y con conocimientos para que puedan crear y administrar la matriz de riesgos. El segundo paso para hacer un mapa de riesgos es definir qué es un riesgo. El comité de riesgo debe establecer qué es un riesgo para la empresa y además hacer el análisis cualitativo y cuantitativo para unificar criterios. Por ejemplo, un riesgo puede ser que no haya flujo de caja en la organización para pagar los diferentes gastos, como son el salario de los colaboradores, el alquiler de la sede, el transporte, la papelería, entre otros. Recuerda que definir los riesgos ayuda a adelantarse a posibles crisis que pueda enfrentar tu organización y además a reducir la exposición que tengas frente a esto. Paso 3. Identificar los riesgos.
En este paso deben participar todas las áreas de la organización. Sí, aquí es importante que todas las áreas analicen sus procesos para que puedan identificar los posibles riesgos inherentes de sus actividades del día a día, es decir, cualquier tipo de riesgo que pueda entorpecer el logro de sus objetivos. Después de haber identificado estos riesgos en cada uno de los procesos de las áreas de la organización, es necesario hacer un inventario con cada uno de estos y describirlos de manera detallada para conocer cuáles son los posibles impactos que pueden generar. Todo esto fomenta el trabajo en equipo en la organización, así como la responsabilidad y compromiso por parte de los empleados, pues demuestran que ellos también están interesados en ayudar a identificar y gestionar los riesgos a los que nos vemos expuestos. Paso 4. Valorar los riesgos. A partir de la información obtenida en el proceso de identificación y descripción, lo siguiente que debe hacer la empresa es valorar los riesgos, es decir, establecer cuál es el nivel de riesgos y cuáles son esas acciones que va a implementar para ayudar a mitigarlos. Esta valoración se hace a partir de indicadores. Sí, para establecer el nivel de riesgos es importante que se utilicen diferentes indicadores, tanto para el tema de probabilidad o frecuencia como para el tema del impacto. En el caso de la probabilidad o frecuencia, algunos de los indicadores que se podrían utilizar son, por ejemplo, poco probable, probable o muy probable, mientras que para el impacto, los indicadores a utilizar podrían ser bajo, medio o alto. Y el quinto paso es la matriz de priorización. Luego de clasificar y valorar nuestros riesgos teniendo en cuenta los indicadores de probabilidad y de impacto, lo que sigue es definir cuáles requieren un tratamiento inmediato. En este paso, entonces, lo que vamos a hacer es ubicarlos en la matriz según el nivel de riesgo. Y para poder identificarlos fácilmente, vamos a poder utilizar diferentes colores por cada uno de los niveles. Por ejemplo, podemos tener el nivel bajo con un color verde, el nivel medio con un color amarillo y el nivel alto con un color rojo. Esta matriz lo que nos va a permitir es trabajar en los riesgos que son más urgentes y que pueden generar mayores impactos en nuestra organización. Además, vamos a poder entonces plantear cuáles son esas estrategias que nos ayudarán a mitigarlos o prevenirlos. Y tengo una última recomendación para ti. Para que crees tu mapa de una manera más fácil y puedas gestionarlo más eficientemente, te invito a que lo hagas a través de un software como Pirani. En la descripción te dejo el enlace para que crees tu cuenta. Vas a poder acceder a una prueba gratuita durante 30 días y conocer todas las funcionalidades de nuestra herramienta. Listo, ya conoces los 5 pasos para crear un mapa de riesgos. Cuéntame en los comentarios qué tal te pareció. Bien, entonces ahí nos ha mostrado 5 pasos fundamentales y podríamos rescatar lo que ha mencionado también que, ¿no? Para representar los colores, el riesgo, digamos, bajo, leve, sería, ¿no? Con color verde, el riesgo medio con el color amarillo y el riesgo alto para con color rojo, ¿no? Entonces, de esta manera, seleccionando estos colores, se podría armar de una mejor manera, pues, el mapa de riesgo, que es parte ya de la cartografía. Y cómo te va creando el mapa de riesgos para tu organización. Bien, entonces hemos terminado esta sesión. Hemos visto que estas 2 herramientas, tanto la cartografía de riesgos y también la georreferenciación, ayuda también, ¿no? A poder prevenir los accidentes y enfermedades ocupacionales en las organizaciones, que como bien sabemos, una organización parte de su obligación y también por lo que dicta la ley, en este caso la ley 29783, es proteger a cada uno de sus trabajadores. Y qué mejor manera, pues, ¿no? Utilizando estas herramientas que van a ayudar a ver de una mejor manera, más visual, más dinámica, los riesgos que están presentes en cada ámbito laboral. Bien, entonces los invito a seguir investigando sobre este tema, ya que pues hay puntos muy importantes que siempre hay que tener en cuenta. Bien, entonces nos vemos en una próxima sesión y espero que se cuiden todos. Nos vemos.